15 puntos acordados entre los cuatro, en un documento, entre los cuatro postulantes a esta precandidatura a la intendencia de Esquel por Chubut Somos Todos. Faltaba presentarte en sociedad a vos, si bien nosotros venimos hablando de... Al principio fue una broma, vas a ser candidato, y al final, bueno, ahora ya estás ahí en la gatera. Dice, no sé por qué en las carreras de caballos los caballos van a la gatera, si no largan gato, largan caballo, ¿viste? Bueno, pero vos ya estás en la gatera, aunque no sos caballo para largar, pero en este caso candidato para esa línea que ya comenzó a rodar internamente, o no sé si decirlo internamente, más que internamente es públicamente, donde se presentaron los cuatro y más allá de las... los comentarios peyorativos que han hecho desde la prensa oficial utilizando el aparato oficial para enviar a todos los medios algunos comentarios como días pasados achacándole declaraciones como lo hicieron a Pasquini, que lo desmintió en nuestro programa. Tienen puntos de coincidencia en cuanto a lo que hace al proyecto que van a elaborar, que han elaborado y que está partiendo desde Chubut Somos Todos. Todos tienen una manera distinta de encararlo, ¿no? Y uno de ellos habla de esa capacitación del personal y de la no incorporación de más personal al municipio, sino reubicación, reacomodamiento de lo que es útil. Porque, por ejemplo, hay un taller mecánico, pero no hay mecánico. Hace falta... solucionar partes eléctricas y hay que contratar electricistas, teniendo el municipio mucho personal y no hay especializado. Es como que decir, bueno, acá traemos a todos los que no saben hacer nada, saben escribir a máquina o como a máquina, saben computación y punto, y ya está. ¿Viste? Me da esa sensación, me hago cargo de lo que digo. ¿Cómo vas a encarar vos ese tema? Ya, yo creo que nosotros fuimos claros con eso. La idea no es generar incorporaciones más allá de las que sean imprescindibles generarlas por una cuestión de actividad, de profesionalidad, alguna cuestión de esas, pero tratar de aprovechar al máximo posible el personal que hay y sí, trabajar en el tema capacitación, a ver si se puede formar gente con el personal que hay que pueda cumplir distintas funciones, como vos dijiste, electricista, gasista, plomero. Habrá que ver, conseguir los fondos, hacer las capacitaciones, trabajar en estas cuestiones con el ¿ingresos mismo sindicato. por concurso? No lo discutimos, pero es una cosa razonable que se plantee los ingresos por concurso, pero primero vamos a tener que resolver el tema de la gente que tenemos para empezar a hablar de ingresos. Yo preferiría no hablar de ingresos, repito, salvo que sea una cuestión estrictamente necesaria, y si esto significa que hay que llamar a un concurso, si esto es rápido y solucionar los problemas que tenés rápidamente, bueno, se llamará a un concurso. Está bien. Otro de los puntos que hablaban es la relación a mantener con el gobierno central. Es decir, eso habla de un diálogo y sumarse a un proyecto, por más que sea de línea diferente a la de, en el supuesto caso, de la Intendencia. Mira, nosotros estamos hablando en base a que Das Neves vuelve a ser gobernador de la provincia. Eso a nosotros nos da un esquema de trabajo, si vos querés, teniendo en cuenta la manera de moverse que tiene Das Neves, cómo trabaja, cómo se mueve, cómo camina, qué actividad o qué ritmo le da a su actividad. Nosotros partimos de esa base. Después, la voluntad de trabajar en sintonía con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, eso es una cosa que no se mueve, creemos que tiene que ser así. Repito, esto es en base a un gobierno de Mario Das Neves que poder charlar determinadas cuestiones que tienen que ver con funcionarios de provincia, poder discutir quién es, quién no es, el perfil, cosa de que no haya chisporroteo a través de segunda o terceras personas. Que yo esto lo he visto y lo viví de alguna manera y no fue bueno. Entonces el intendente de Esquel es la máxima autoridad, la gente de Esquel lo eligió para gobernar su ciudad y llevarla adelante, por lo tanto yo creo que debe ser consultado y debe ser consensuadas muchas cosas con el intendente. Estás hablando no solamente hablamos de obras, sino hablamos de personas que podrían cumplirían funciones a nivel de provincia en Esquel. Entonces esas personas tienen que contar
entiendo yo, con el aval del intendente de Esquel. Bien. Mínimamente con el aval. Claro, como para decir, bueno, vamos a hacer tal cosa. Pará, en mi casa decido yo qué vamos a hacer y no. Bueno, le decís a tu vecino qué es lo que hay que hacer, o a tu hijo qué tiene que hacer en su casa. ¿No? Repito, no se trata de que nos tengan que preguntar a nosotros todo, pero sí se trata de que, como somos personas adultas, un diálogo, tener un diálogo fluido, con un ida y vuelta que incluya también estas cuestiones del tema de la gente que podría cumplir funciones. Bien, bueno, y con Nación se entiende de que si nosotros conseguimos fondos, algunas cuestiones de Nación, no nos encontremos que hay por ahí personas en la provincia que no están de acuerdo porque fuimos a gestionar a Nación y nos traben algún trámite que hemos hecho. Uno de los temas también que, y a ver cuál es tu opinión respecto a realizar obras de infraestructura en el aeropuerto, teniendo en cuenta que el aeropuerto es una concesión de Aeropuertos Argentina 2000. Sí, pero el municipio tiene que tener fuerte presencia en las cuestiones que tienen que ver con el aeropuerto. Porque el resultado de tener un aeropuerto que cumpla acabadamente sus funciones y que tenga todo lo que tiene que tener un aeropuerto, redunda en beneficios para la misma ciudad de Esquel. Seguro. Entonces nosotros tenemos que tener también un ida y vuelta con la gente de Aeropuerto 2000 que nos permita aportar, que nos permita aliviar algunas cuestiones sobre las cuales seguramente alguna injerencia tiene que tener el municipio. O podría tener el municipio, ¿no? O podría tener el municipio. Y ¿A modo de colaboración o a modo de hecho habría que pedirle básicamente ver cuál es lo que tienen proyectado para el aeropuerto de Esquel y en qué tiempo y en qué forma. O sea, qué es lo que nos planteamos nosotros, que el aeropuerto es chico, que ya no es funcional, que es incómodo para los pasajeros que tienen que embarcar, tanto o más incómodo para los que arriba en Esquel, que todo lo que es la sala de la sala de preembarque se queda chica, que no cumple disposiciones que están por ley, como el tema de las cuestiones que tienen que ver con los discapacitados, con el tema de la rampa, con los temas de tener algún elevador, bueno, tener un aeropuerto que si no sea el de Bariloche, digamos que tengamos algunas cuestiones que ya son de uso y costumbre, mangas y cosas por el estilo. Hoy este aeropuerto está habilitado para que aterricen vuelos internacionales. Correcto. Entonces lo que tenemos que darle también es más categoría, más volumen a lo que ediliciamente tenemos. ¿Sí? Ese en el punto de vista de Aeropuerto 2000. Turismo, estás hablando de turismo, infraestructura. Entre otras cosas tenemos que ver cómo logramos que Aerolínea barate las tarifas de Esquel y no se pague en Esquel un pasaje bastante más caro que si te embarcas en Bariloche. Esta es otra de las cuestiones. Hablamos del turismo y sigue siendo caro llegar a Esquel. Sí, sin duda. Una familia tipo de 4 o 5 personas, si tiene que venir a Esquel, ¿de cuánta plata tenés que hablar? No, indudablemente es mucha la diferencia y no es fácil. ¿Qué te iba a decir? Eso, digamos, lo que hace a materia de turismo, y estamos hablando materias de turismo, mucho creo yo que tiene que ver también cómo se va a organizar desde la Secretaría de Turismo, bueno, y todo aquello que tenga que ver con el turismo, ¿no? Por ejemplo. Decime vos. Mirá, todo lo que tenga que ver con la atención al visitante, al turista que viene, habrá que ir mejorándolo de a poco. Llámese Aeropuerto Argentina 2000, tendremos que ver el tema de la terminal. Hay cuestiones que por ahí uno en la terminal ve y no le gustan. No, en ese sentido yo creo que muchos vecinos están disconformes en la presentación en sociedad que haces cuando llega un turista a la terminal de ómnibus. Tenemos una terminal hermosa, sí, muy bonita, que en este momento parece que estuviera acusando alguna falta de mantenimiento. Sí. Yo no sé si no habrá que ampliarla, inclusive la terminal galería, de colectivo. Yo lo he visto varias veces, voy bastante seguido a la terminal de ómnibus. En el alero de la galería donde están las plataformas,
varios focos están quemados. Por ejemplo, donde va la empresa Donoto, a la noche cuando parte el micro, para controlar el pasaje que son nominados, los conductores tienen que alumbrarse con su celular para poder leerlo. Bueno, cuando tenés justo arriba un plafón para cambiar una lámpara y no se cambia. Cuestiones que tienen que ver quienes administran la terminal y de acuerdo a los fondos que le bajan para administrar. Que le bajen o que tan rápidamente le responden cuando pide materiales para reponer. Hace tiempo que eso está... Sí. O sea, el administrador administra, él lo que tiene que hacer es cuidar el edificio y decir, bueno, necesito esto, el otro, y ver que las empresas abonen o cobren la tasa de la terminal, que en una época o se negaban a cobrarla o las empresas hacían los burros. Creo hoy me parece que la están cobrando, porque me ha tocado a mí viajar y yo he visto que la cobran, o sea que hice un comentario nada más, no estoy diciendo que no lo hagan. Sí. Ese sería uno también de las habrá cosas. Que ver cuántas cuestiones hay que solucionar ahí, si hay que ampliar, no hay que ampliar, si hay algún proyecto dando vuelta para hacerlo. Y si no, bueno, habrá que sentarse con los que saben del tema y ver cómo logramos que inclusive yo he visto que colectivos chilenos paran a la salida de Esquel, o acá en el centro de Esquel, en estación de servicio. Y esos tienen que ir toda la terminal, habrá que ver cómo se logra eso, si mediante convenio, ordenanza, cómo es la cuestión. Pero bueno, son todas cosas para ver y para ir charlando también con la gente que está involucrada en el tema, llámese Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, es decir, FEGRA, que es la representante de la Cámara Argentina de Turismo acá en Esquel. Yo te quería preguntar esto porque, decir, de los colectivos que paran en la estación de servicio por no pagar, no sé, supongo que debe ser 30 pesos por día cada vez que paran en la terminal, digo 30 pesos por decir. Ellos pueden utilizar una estación de servicio como terminal o como parada para sus pasajeros. Pero, a ver, con tanta facilidad y permisividad que, por ejemplo, cuando vos querés poner un taller en una zona que no es turística, tenés 1001 trabas. Hay un código de planeamiento. Bueno, en ese código de planeamiento, hay una terminal de ómnibus. ¿Es optativo para las empresas utilizarlo? Yo ¿no? recuerde que todos ingresaran a la terminal de ómnibus. Inclusive hubo empresas que por ahí preferían alquilar fuera de la terminal. Pero bueno, son todas cuestiones que habrá que charlar con los prestadores turísticos, con las cámaras y darle forma y lograr que todos terminen en la terminal. Acá siempre hablamos, ¿no?, de Bariloche. Bariloche no te permite ninguna empresa de colectivo de larga distancia, obviamente, que se detengan en otro lado que no sea precisamente la terminal de ómnibus. Que no es una gran terminal. Que no es una gran... Da pena. Realmente la nuestra al lado de la de Bariloche es un lujo, es una belleza, ¿no? Y entonces, ¿cómo es el tema? Es decir, a ver, una empresa que siempre decimos, una ciudad que le tomamos como ejemplo, ¿no? Porque en Bariloche es lo primero que decimos, ¿no? Hay que combatir con Bariloche. ¿Y por qué no copiamos las cosas que tiene Bariloche entonces? Hay que tratar de trabajar en sintonía, ver en una qué región. Es lo que podemos tener con Bariloche que nos permita recibir gente, como hay que trabajar en sintonía con muchas comunidades del interior y con vecinos nuestros para aprovechar al máximo la oferta turística que tenemos. De la que podemos participar de manera directa e indirecta, ¿no? ¿Cuál sería el tópico central en caso de que vos seas quien se posesiona dentro del grupo de los 4 como el candidato o el que mejor mide para las próximas pasos? ¿Cuál sería tu plataforma electoral o cuál sería el principal punto de atracción al electorado? ¿Cuál sería tu proyecto? Mi compromiso es trabajar para generar fuentes de trabajo. Como dirigente gremial, ¿alguna experiencia tenés? Y estando en el municipio como concejal, hubo ordenanzas que generaron fuente de trabajo. Y en esto es muy importante también quienes te acompañen como concejales, que tengan claro que ni van de vacaciones, ni van para salir todos los días en el diario, sino que simplemente van a trabajar y van a generar cuestiones a través de ordenanza, más allá de vigilar el buen funcionamiento que tiene que tener un municipio, porque la gente está cansada del jarabe de pico, del bla 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 y de que atrás no se genere nada. Vos podés salir todos los días en el diario y todos los días
decir alguna pavada distinta, podés salir a pegarle a quien es son Opositor. rivales, adversarios Sí, sí. o enemigos tuyos. Yo el otro día, ayer vi las declaraciones del presidente del Consejo Deliberante. Yo tengo una muy pobre opinión de Iturrió. ¿Pero hay consejo deliberante? Yo a él lo considero un inútil, incapaz. Es un tipo que en realidad no sé cómo puede ser presidente del Consejo Deliberante ni cómo puede ser concejal. Ha sido un inútil toda la vida, siempre colgado, como en un colectivo. Él siempre va colgado de algún lado. No paga boleto, va gratis. Esa es una opinión muy personal que tengo, que puedo decir públicamente. Hay otra opinión que tengo de él que en privado, si quiere, se la voy a repetir o la repito donde sea. Entonces, cuando uno tiene un tipo de esta clase al frente de un cuerpo legislativo, es muy difícil que el cuerpo legislativo, los más capaces y los que tengan más ganas, funcionen. Porque a veces se dejan convencer con el bla bla y la gente lo que necesita son respuestas concretas. Necesitan que le hable, que le pongan en marcha algo que genere trabajo, no tener que discutir porque le generaron más carga a cada vecino y que quiere ver la respuesta de eso, y no escudarse atrás de gente que tiene prestigio como el intendente. Por último, ya por la hora se viene, me llaman tango, viste, que viene a calentar el agua para el mate. Es lo que te digo, eso lo hace muy bien, aunque lo prefiero conduciendo tango. El programa. Te quería preguntar, por último, una de las preguntas que también les hice a los otros tres si vamos a hablar postulantes. De los 10 puntos, no nos alcanzó ni el rato ni la mañana. No importa. Pero por ahí le decimos a Guito que nos regale 5 minutos, después se lo devolvemos. No sé cómo en efectivo. Yo repito, vuelvo a la pregunta. No, te quería preguntar original. a esto. Sí. Yo básicamente quiero apuntar a la cuestión de la generación de trabajo. De eso hiciste hay quienes proyectos. hablan de cambiar el perfil de Esquel, de que deje de ser una ciudad administrativa. Yo también creo en eso. A mí me gustaría que deje de depender de tanto del Estado, pero tampoco hay que cargarlo como una culpa. Acá hay otras ciudades grandes de la provincia que dependen del Estado. Y mucho más que nosotros. Sí. Me animaría a decir que mucho más que nosotros. Nosotros estamos 600 kilómetros de los centros de poder. Pero Rawson depende 100% del Estado. Y me animaría a decir que Trelew también depende muchísimo del Estado. Entonces no se tiene que transformar en una cuestión de una discusión de quién depende más del Estado o no. Lo que tenemos que ver cómo hacemos para generar otras cuestiones que permitan a la gente tener una opción de decir, mira, puedo trabajar en la parte de turismo, puedo trabajar en la parte privada, pero habrá que generar esas condiciones. Y esas condiciones la va a generar la comunidad a través de sus representantes, con ideas, con aporte, poniendo lo que hay que poner. Si todos nos quedamos en la cómoda, porque tenemos un trabajo, en algunos casos porque se están ganando muy bien, y pueden practicar... O no estás trabajando pero ganas muy bien también. O estás practicando meditación, bueno, eso es otra cuestión, pero claro, no hay que tener miedo a que Esquel crezca. Hay mucha gente que dice yo quiero un Esquel mejor, pero no quiere que crezca. Digamos, se quiere quedar con esta aparente tranquilidad, pero la aparente tranquilidad, por hechos que nos vienen pasando, demuestra que la falta de condiciones van generando otras condiciones que no son las mejores para vivir en una comunidad que era absolutamente, o era tranquila por lo menos. Entonces, quería preguntarte esto que creo que también tiene que ver con lo que le hice a los otros candidatos. Si en caso de no ser el que mejor medís, por lo menos en la conferencia de prensa asumieron un compromiso de que si no soy el 1, soy el 2, o soy el 3, o soy el 4, no me bajo del proyecto, sigo, y entonces en lugar de ser el candidato a intendente, ¿qué te gustaría hacer? ¿Volver a ser concejal? ¿Estar en el Ejecutivo? Primero falta para tener que tomar una decisión. Segundo, para estar en otro lugar tendría que haber un ofrecimiento de quien conduce este espacio. Tampoco la idea también era sacarle el condicionamiento de tener que decidir por alguno de nosotros
apresuradamente, sacarle el peso. Esa fue mi idea en principio, pero no sacarle el peso, sino sacar esto de que nos íbamos a matar por llegar a ser intendente. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero dentro de un marco de respeto, no de confrontación, de exposición de ideas. De última confrontaremos ideas, no cuestiones personales ni nada por el estilo. Yo no tengo nada contra ninguno de los otros candidatos. Y bueno, llegado el momento, el que quede verá si puede, debe y quiere convocar a alguno de los que fueron sus adversarios hasta que se llegó a la decisión final. Y en el caso de Das Neves verá si nos convoca para algún lado o no. Yo, de mi punto de vista y de lo que yo me planteé y lo que nos habíamos planteado con Zulé Mandén, que fue quien de alguna manera me volvió a poner en el ruedo político, era el tratar de aportar, de que se pudiera ver entre varios candidatos cuál tenía el mejor perfil, cuál era el más aceptado para la función de ser intendente. Bueno, esta era la cuestión, quién era más convocante o no. Bueno, hoy en el espacio nuestro está logrado. Nosotros tenemos formales, somos 4 los candidatos formales. Habrá que ver, bueno, quién es el que llega y cómo llega. Claro. Falta y algunos elementos dando vuelta que tienen que ver con el tema de las PASO. Había una cuestión de inconstitucionalidad de la convocatoria, no sé si esto ya estará definido o no, pero bueno, el tema era transmitirle a la comunidad que no había ninguna cacería interna en el dasnevismo o en el Chubut Somos Todos por el cargo de intendente. ¿Te preocupan las PASO o no? No. Mira, yo trato de ser un tipo práctico. Ahora, yo sí veo esta polémica que entre las PASO. posibilidades mías no prosperan. Hay una parte que yo me comprometí y la cumplí. Tendremos que ser nosotros inteligentes, porque nosotros podemos ir a las PASO y ir con un candidato. ¿Para qué vamos a ir a desgastarnos y a restarnos entre nosotros cuando podemos, si tenemos la voluntad de llegar para gobernar, para todo, para gobernar bien y para aportar? ¿Para qué vamos a llegar desgastados? Esta polémica que genera el gobierno sobre las PASO, ¿crees que es una bomba de humo? Y el gobierno hace su negocio, creo que tiene una gran estrategia del punto de vista del tamaño, ¿no? Estrategia publicitaria y chao y nada más. Así que no hay que darle más importancia de la que pueda tener. Miguel, nos quedan muchas cosas pendientes, el tiempo no lo permite, Hugo tampoco. Hugo no está muy preocupado, lo estoy mirando de acá, está tomando mate, está es como charlando con Axel. Como que diga, seguí, viste, una cosa así, ¿no? Sí. Pero también sabemos... A ver si lo largaron solo. Dice, como dijo el turco, voy solo, buen salame. Te quería decir que bueno, que nos quedan de cualquier manera, permitime que diga algo ya, bajándome del rol de candidato y asumiendo el rol de director de la radio. La radio está abierta para que vengan otras expresiones políticas y poder expresarse. Bien, sí. O sea, aquel que quiera que se ponga en contacto con vos, no hay ningún tipo de problema. Esta es una radio de los trabajadores. Una radio sindical, gremial. Y los trabajadores no están alineados en un solo partido, están en todo, es por eso también es de ellos, dentro del ámbito gremial, del gremio mercantil. La radio de un gremio que siempre fue muy abierto en las cuestiones políticas. A nadie se le pregunta qué religión, dónde milita, ni a qué partido adhiere, ni qué piensa. O sea que eso se traslada a la radio. Porque de hecho, la raíz sindical, ¿dónde nace? Con el peronismo. ¿Sí? Nosotros tenemos... pero voy a esto, que curiosamente radio del gremio, y la están conduciendo dos radicales. Por eso no, pero... Más allá, digamos, tomarlo un poco nuestra como, historia, nuestro primer secretario general no fue un peronista, sí fue peronista, porque adhirió fervientemente al peronismo. De hecho, fue 8 años ministro del Interior de Juan Domingo Perón, que fue Ángel Gabriel Borlengui. Ángel Gabriel Borlengui
era socialista. En sus orígenes era socialista. Bueno, El según peronismo dicen, se nutrió muchísimo en sus orígenes del socialismo. eso te iba a decir. Mi gremio en la actualidad tenés socialistas, peronistas, radicales, tenés todas las expresiones Bomberos, y jamás yo he escuchado una discusión De política. donde traten de matarse por la cuestión O de de que herirse. empieza uno política. No. Nosotros podemos convivir con otras expresiones políticas sin ningún tipo de problema. Pues, así que por lo tanto la radio va a tener esta política de Vamos a seguir. que aquel que quiera venir podrá venir, se le hará el reportaje que se le tenga que hacer y se le hará las preguntas sin condicionamiento y sin imposiciones de ningún tipo que se le pueda hacer. Vas a Buenos Aires, reunión del Sí, Consejo Directivo Nacional. Sí, el Consejo se reúne el miércoles. No, yo voy a verlo a quien es mi jefe gremial, a José González. Bueno, voy por otras cuestiones, pero básicamente yo voy a charlar con él. Siempre es importante saber qué es lo que está pasando. Bueno, esto es normal. Seguro. Y lo he explicado y lo vuelvo a explicar. Dios está en todas partes, Pero atiende en Buenos Aires. pero atiende en Buenos Aires. Buen viaje, Miguel. Te No, esperamos gracias. al regreso.